Aquí una pregunta a la audiencia. El doctor Ernesto Duarte Tagles te pregunta, Jesús López Almejo, ¿podrías preguntarle entonces si Rusia tiene razón o tuvo razón en invadir? Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Mira, desde el punto de vista de la paz, toda guerra es condenable, ¿eh? Y desde el punto de vista también de la teoría liberal, en donde se habla de que en lugar de que las potencias cooperaran, es mejor en donde se habla de que en lugar de que compitieran, es mejor que cooperaran. Lo cierto es que en Occidente se vienen rompiendo acuerdos tácitos y también legales, y han estado expandiendo, por ejemplo, las fronteras de la OTAN, lo que es un hecho, hasta prácticamente las puertas de Rusia. Y dos, me parece que si no entendemos lo que sucedió en 2013 y 2014 con el tema del Euromaidán y con el derrocamiento de un gobierno que tenía buenas relaciones con Rusia, y que después viene la guerra civil en el Donbass, en donde se prohíbe el ruso, se prohíbe también, pues prácticamente se da la cancelación de la cultura rusa en el Donbass, en Donetsk y Lugansk. Estamos hablando de dos territorios con entre 5 y 6 millones de habitantes, en donde hubo unos 14,000 muertos, y que hoy en día abiertamente Angela Merkel, la ex canciller alemana, que estuvo al frente junto con primero François Hollande y después con Emmanuel Macron, diciendo que estaban solo ganando tiempo para que mientras tanto el gobierno de Ucrania se pudiera armar hasta los dientes, desde el punto de vista del realismo político que concibe el mundo como es y no como debiera ser, y eso es lo que hace la teoría liberal. Me parece que Rusia está activando las estrategias necesarias para la defensa tanto de lo ruso como de evitar las líneas rojas que se cruzaron con los acuerdos fallidos de Minsk, y ahora entendemos que lo había dicho Poroshenko, el anterior presidente de Ucrania, muy cercano a la OTAN y muy cercano también a la Unión Europea, y lo dijo ya literalmente en voz propia Angela Merkel: solo ganábamos tiempo para que Ucrania se armara y después intentara buscar recuperar Ucrania y asegurar los oblasts del Donbass. Fíjate, y con esto cierro, digamos, la respuesta para la persona de la audiencia. Putin, cuando recibe a Olaf Scholz y a Emmanuel Macron, presidentes de Francia y canciller de Alemania, hace un año exactamente, como por estos días, antes de la invasión, que le hace una descortesía al presidente francés al no recibirlo en el aeropuerto y al no mandar ninguna comitiva, prácticamente Macron se terminó yendo con transporte de su propia embajada en Moscú. Les dice: si Europa sigue ayudando a Ucrania y sigue armando a Ucrania para que recupere Crimea, que era el otro meollo del asunto, que Rusia lo ganó muy fácil, se lo anexionó, construyó infraestructura crítica para evitar que volviera, digamos, a manos ucranianas, va a haber una guerra regional de la que no va a haber ganadores. Y de pronto en Francia y Alemania dijeron: no queremos llegar, digamos, a ese escenario en donde nos tengamos que enfrentar directamente, pero mira que para allá van. Entonces, cuando ves que se van rompiendo puntos estratégicos, líneas que se suponían que eran rojas, y que luego escuchas a los europeos, incluso a los analistas, diciendo: no es casus belli. Casus belli es un latinismo que se utiliza para, en el derecho internacional público, hablar de motivo o causa de guerra, o motivo o causa que justifica una guerra. Dicen los europeos: no es casus belli sancionar a Rusia, incumplir contratos, enviarle armas a Ucrania, estar hablando abiertamente de retrasar su economía. Pero, dicen ellos, lo que sí es casus belli es que Rusia se esté defendiendo cuando quema las armas que le mandan o baja aviones que llevan cargas de armas que manda Occidente. Entonces, desde el realismo político, Rusia está, digamos, activando todas las estrategias, porque finalmente no solo se está enfrentando a Ucrania. De hecho, Ucrania en los 2 primeros meses o en los 3 primeros meses perdió su ejército original. Cuando escuchas lo que dice Ursula von der Leyen, que ha perdido, ella reconoce por lo menos 100,000 soldados muertos. El coronel Pedro Baños, un ex coronel del ejército español que estuvo en Yugoslavia en la guerra, él calcula más o menos a esa cifra de Ursula von der Leyen, que le podrían calcular
por lo menos 2 o 3 cantidades más entre muertos y heridos, lo cual significaría que el primer ejército ucraniano que se enfrentó a Rusia sí desapareció, pero efectivamente lo sostienen los reservistas ucranianos, soldados de diferentes países y también pues las armas y el dinero que ha fluido, porque Juan, Ucrania ha recibido entre 45,000 en el primer paquete, 65,000 millones de dólares en el primer paquete y 45,000 en este segundo con la visita de Zelensky desde Estados Unidos, y esto lo hace el tercer ejército con más presupuesto militar en este año pasado, 2022, Sí. incluso por encima de países como Arabia o de Turquía, y de Francia, de Alemania o del mismísimo Inglaterra. Pero se entiende pues porque finalmente han sido de donaciones desde Estados Unidos y también desde Europa, tanto en especie como económicamente.